Hola, ¿cómo Hola, buenas están? noches. Ah, Hola. ¿Cómo nos escuchan? bastante bien. Pero a ver, ¿está bien acomodado? ¿Ustedes nos escuchan bien todo? Súper bien, Sí, súper sí, ahí están bien. súper bien. Estamos súper emocionados. Nosotros Aquí estamos estamos que diciendo que siempre decimos que está la hora feliz. está Y como hour. Está la hora feliz. Bueno, en todo caso, agradecerles porque yo sé que ustedes tuvieron hoy un día ocupado. Ay, ustedes son una pareja que gracias a Dios los tiene trabajando al 200%, ¿no? Gracias, gracias por sacar este espacio, gracias por compartir esa historia que seguro Dios tiene obras maravillosas con ella. Eh, y este espacio es de ustedes. ¿Quiénes son? Cuéntenos un poquito. Sí, mucha gente está como expectante. Bueno, ¿y quién nos va a hablar? ¿Quién nos va a contar su historia? ¿Qué testimonio es? ¿De dónde son? Bueno, comiencen. El espacio es de ustedes. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo Ay, están? pues Hola, sí. hola. Todo tuyo, mi amor. ¿Cómo están? Ivonne, mi esposa, Tomás Rim, desde Estados Unidos, de la ciudad de Woodlands, en Texas, en el norte de Houston. Estamos acá desde hace ya 4 años y trabajando con parejas ya desde el 2014, más o menos. Gloria a Dios. Apoyar y seguir dando esperanza que el matrimonio es nuestro camino a la santidad y a regresar a Dios y a la felicidad, básicamente. Totalmente. Y ahora esos Genial. matrimonios andan en un despelote, Tomás. Impresionante. Entonces, también invitar a las personas que tengan testimonios, que tengan experiencias lindas, a que cuenten, a que realmente compartan esos milagros que hace Dios en sus vidas, porque no se imaginan, escuchando una historia, cómo podemos transformar vidas. Sí, sí. Exactamente. Y es que de esto se trata, ¿eh? Yo les digo, matrimonios buenos salgan del closet, porque de verdad que son la gran mayoría, es que sí lo son, pero mucha gente, y hablo de matrimonios buenos a todos aquellos que han tenido crisis, porque las hemos tenido todos, hombre. Todos, completamente. Todos. Matrimonios perfectos, todos los tenemos, porque es justo el matrimonio en el que estamos, ¿sí? Justo es en esto, y hay que testimoniar el poder del sacramento, que es real, que no es invención del ser humano, que no es de, ay, échale ganas y vete a una terapia nueva era. No, no, no. El poder de Cristo sacramento en un matrimonio es tan real como que ahorita estamos nosotros cuatro aquí. Entonces, salgamos a testimoniar el poder de Cristo en nosotros, porque al final del día es eso, cuando Cristo hace un milagro en tu vida, que nunca son milagros chiquitos, por muy chiquito que parezca, no, siempre son los milagros de Cristo, como son de Cristo son inmensos. Ese milagro ya no te corresponde quedártelo, ese milagro ya no te pertenece, ese milagro ya pertenece al mundo y es tu obligación salir a testimoniarlo. Y bueno, por eso aceptamos la invitación de usted para hablar justo de eso, de testimoniar el poder de Dios en nosotros, y les agradecemos de todo el que nos den este espacio, el que nos tengan aquí, y a todos los que se están conectando, gracias por dedicarnos su tiempo, porque uno le dedica tiempo a aquello a lo que ama y valora. Claro, y definitivamente Sí, el matrimonio es lo que nos va a dar la oportunidad de traer esa esperanza que muchas parejas no tienen, que lo que ellos viven, pues básicamente, como decía Ivonne, todos los vivimos y hay formas de la mano de Dios, siguiendo el plan de Dios para el matrimonio, se transforma, es impresionante, o sea, se llega a vivir en plenitud para lo que realmente nos llamó nuestro Señor en esta vocación, santa vocación al matrimonio. Amén, me encanta. Entonces, para que los que no saben, estos en vivo siempre quedan guardaditos, para que también los compartan, porque eso también es una manera de evangelizar, de tú regar esa semillita, aportar algo desde simplemente un botoncito, comparte esta historia a quien tú creas que le puede servir. sí, Ahí obviamente no queda sabes a guardadito. quién, no sabemos a quién estamos impactando y quién la está necesitando de verdad. Yo quería rescatar una cosa que dijo Ivonne que me pareció espectacular y es, muchas veces las parejas van y buscan en la nueva era una solución.
Y lo que hacen es que cada vez se están alejando más de Jesús. ¿Por qué? Porque eso no le agrada, porque obviamente estamos en contra de la religión y pues no me quiero adelantar pues como a lo que ustedes van a contar, pero me pareció como algo muy bonito que rescatar, porque la gente muchas veces busca soluciones donde no las tiene que buscar. Así es, y es que pues lo hemos visto, ¿no? Con este sincretismo de la nueva era, que te dan soluciones inmediatas y es bien triste, y lo vemos, nosotros que trabajamos con parejas, que hay tres común denominador en las parejas en crisis, que es la nueva era, el uso de anticonceptivos y tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Entonces, es verdaderamente abrir puertas al enemigo de Dios, ¿sí? Tú le diste la puerta, tú le diste la bienvenida, sin embargo, hay que confiar que si bien el mal es poderoso, no es el todopoderoso. Y hay un sacramento en ti que es el todopoderoso, pero hay que saber corresponder a esa gracia, porque justo así actúa la gracia, hay que corresponder hacia ella. Vaya, y nosotros somos un milagro del poder de Dios, sí. Por eso aquí estamos, chicos. Así que ustedes pregunten y nosotros respondemos. No, vamos a empezar. No sé por dónde quieran empezar. Es que ¿De dónde son? ya contaron de Bueno, dónde son. no están viven en Estados Unidos, pero Somos de México, de son Guanajuato. mexicanos. Ah, ok. Ah, ok. No, es básicamente, Ivonne, es como contar un poco de esa historia que ustedes ya han dado ese testimonio. ¿Cómo comienza su historia? Exacto, y hay una parte súper tremenda que déjame que si no la tocas, yo te la saco porque me parece lo más potente del mundo. Entonces, no, cuéntenos cómo empezaron o cómo empezó su relación, qué ha pasado. No, tú la cuentas. ¿Quién la cuenta mejor? Nos conocimos, yo tenía 16 y él 17 años y verdaderamente lo conocí y fue mi príncipe azul, como que el chavo que toda la vida soñé. En cuanto lo vi, bueno, lo vi, me gustó, como que él no me pelaba mucho, así decimos en México, no me hacía mucho caso, entonces pues bueno, me siguió buscando y para no hacer el cuento más largo, ya. Caímos los dos redonditos, al poco tiempo él se me declara, en México se usa todavía, él quiere ser mi novia y uno le dice, espérame tantito, déjame pensarlo, y lo pensé 3 sí quiero. Entonces, así comenzó todo la verdad es que, pues un noviazgo normal, 16, 17 años al final. Sigue pasando el tiempo y nosotros empezamos a los 16 y nos casamos a los 24. Entonces calculen esos años que fue un noviazgo muy tóxico. Me gusta hacer mucho hincapié en esto porque jóvenes parejas que quieren casarse, que sepan que si tú pretendes no pretendes, más bien es tu obligación tener un matrimonio santo, porque a eso fuimos llamados y tenemos todo para hacerlo. Si tú y yo queremos vivir en un matrimonio santo, el cimiento forzosamente debe ser un noviazgo santo. Entonces, nosotros no lo tuvimos y bueno, pero en esa época tampoco nadie nos hablaba de heridas o de límites, o si te decían no te acuestes con el novio, pues no era por otra cosa más que por pecado van a correr en tu casa, ¿no? Pero no era ese límite sano de saber que no conviene por 20,000 cosas, ¿no? Tomás era como el chavo de moda, como el super galán, y yo era la niña, así que toda la vida me sentía feíta, toda la vida, y vaya, y hasta la fecha yo lucho con rollos de baja autoestima, ¿no? Pero son mis heridas. Y Tomás, pues, entonces imagínense, yo pensaba la niña con baja autoestima y demás, y llega el príncipe azul y por fin la pela le hace caso, entonces, bueno, ¿cómo te explico? Que me empecé a hacer así como codependiente, asquerosa, ay, horrible, horrible, no sé cómo me aguantó de verdad. Él siendo el plan de galán, pues no nada más me traía a mí de novia, ¿verdad? Entonces traía a Juana, Pancha, Lancha y la Lancha. O sea, escoba con falda, la traía en esa época mi novio, pero yo no lo sabía. La verdad es que yo no lo sabía. Tampoco, ¿eh? Lo dice. Solo faltó la escoba con falda. Poquito. Total, ¿qué será? Como a los 4 años de noviazgo, justo, yo me doy cuenta que él me era, de verdad, que me era infiel con absolutamente toda mujer posible. Y lo comprobé
A ver, ¿sí o no? Pues? La A mujer ver, Tomás. es muy grande, mi amor, Bueno. ese margen. Las que aguantó. Algunas. Las que aguantó, digamos. Las que se le descubrieron. Las que le alcancé a descubrir. Y bueno, fue porque descubrí así como el costal de Santa Claus del 24 de diciembre de las cartas de los niños, así lo descubrí. Así, justo el costal de Santa Claus, pero eran de noviecitas de él. Entonces, Jesús. comprometedora, donde él pasó los límites de la castidad, ya se podrán imaginar. Entonces, para mí eso fue, imagínense, 4 años de relación, donde yo era la novia santita, la hija de familia, la que él todos los fines de semana se le pasaba en antros y demás, pero pues yo aguantaba porque yo pensé que era lo que tenía que suceder, ¿no? La niña en su casa no salía y entonces esperaba que fuera el lunes para volverlo a ver. Tontamente, mi mundo comenzó a girar alrededor de él y eso cometemos los adolescentes cuando traemos carencias afectivas, ¿no? Cuando todas estas necesidades emocionales que se supone que papá y mamá nos tienen que satisfacer no están satisfechas en tiempo y forma, entonces buscamos que el galán, en este caso mi Tomás, me las llenara, ¿no? Entonces, verdaderamente yo al descubrir todo eso me volvía loca, o sea, para mí, bueno, yo sentía que una cucaracha tenía más dignidad que yo, y ese es el comparativo que yo en ese momento me sentía, como cucaracha, cómo era posible, yo que le había dado, o sea, mi vida, mi tiempo, mi dinero, o sea, que me hubiera engañado, para mí fue, o sea, lo peor que yo les puedo imaginar. A partir de eso fue tan fuerte para mí que empecé a desarrollar desórdenes alimenticios, ¿sí? Ese fue como el quiebre. Yo no digo que haya sido por su culpa, pero sí fue como el quiebre. Claro. Tal que yo me voy de la ciudad donde vivíamos porque yo le dije a mi mamá, sabes que yo no puedo estar ahora sí que contigo ni sin ti. Entonces me quise ir de misiones, a la mera hora no me fui de misiones y me fui a estudiar la carrera a otra universidad. Sin embargo, en mi corazón yo adoraba a Tomás. A pesar de que ya fuera de la ciudad empecé a descubrir que no estaba tan fea como toda la vida me descubrí, como toda la vida, que había más chavos que querían andar conmigo, pero mi corazón seguía puesto en él. A pesar de todo lo que empecé a descubrir, para mí era como mi Tomás, como él me pertenecía y yo le pertenecía. Eso hace relaciones codependientes tóxicas. Por eso, muchísimo cuidado. Nuestra relación con Dios era muy buena. Se lo voy a decir porque éramos una pareja de noviecitos que hacíamos lo posible por confesarnos, por ir a misa, por rezar. Yo toda la vida he sido súper piadosa. Familia me decía las santitos, porque bueno, tú dime cualquier novena y yo me la sabía de pies a cabeza. Todas, porque desde chiquita me gustó mucho rezar y desde niña voy a misa todos los días. Entonces, para mí Dios era como mi báculo, mi fortaleza y él me va a sacar de absolutamente todo. Y de hecho, pues por eso aquí estoy, ¿no? A los, ¿qué será? Como al año, ya 5 años, ya, bueno, terminamos a los 4 años, me voy, al año regreso, yo ya empecé a salir con otros chavos, obviamente en mi casa detestaban a Tomás por obvias razones. Ay, Tomás. En ese inter también Tomás empieza a salir con otras chavas, pero ahí es donde ya Tomás empieza a tener ya como un cambio fuerte de corazón en tu retiro. ¿Me quieres platicar? Claro, no, siempre crecí con una educación muy sólida a nivel sexual. Espiritual. Ay. Por supuesto, no haber tenido una buena educación sexual fue el problema, ¿verdad? Por no tener claro. Siendo de México, el macho, ya sabes, etcétera, el que más novias tiene, pues más hombre es, etcétera, ¿no? El más cool, etcétera. Pero bueno, esa era esa historia, ¿no? Y pues jovencito, 18 años, cuando empecé 17 con ella y pues esa época, pues saben, ¿no? Entonces como que, y sin una base real de una guía concreta, porque en esa época el hecho de que tus papás te hablaran de sexo y de eso era como un tabú. Eso no era, o sea, era impensable. Entonces todos los amigos, del tío, de sabrá Dios de quién, ¿verdad? Pero menos de tus padres, que era pues tu guía más sólida. Pero bueno,
Después de ahí, después de tener tantos desórdenes de fiestas, de mujeres, de parrandas, de todo lo que tú quieras y gustes, llegué a un punto donde me sentía vacío. Dije, no es posible, o sea, con todo esto, ¿hasta dónde voy a llegar? O sea, terminaba la parranda y al día siguiente me sentía vacío, triste, solo. Dije, esto no, si me la pasé padrísimo ayer, según yo, ¿no? Y al día siguiente, además de la cruda, pero pues se sentía uno vacío del interior, ¿no? Entonces, ¿qué buscabas hacer? ¿Cómo lo lleno otra vez? Me voy parrando otra vez. Pero al día siguiente otra vez y al fin de semana y así dices, ¿sabes qué? Esto no es normal. Y se me veía a la mente mi noviecita, ¿verdad? Porque pues era el amor de mi vida y no lo quería reconocer hasta la edad, ¿verdad? Hasta ya pasaron, pues ya tenía 22 años. Es que estaban también muy, como decimos acá, muy sardinos. Sí, muy jóvenes, entonces muy inmaduros, etcétera. Pero finalmente me voy a un retiro espiritual porque pues toda mi infancia tuve a lo que iba primero antes de lo de la educación sexual, una educación espiritual muy sólida, católica, pero pues conforme fui creciendo y al fallecer mi madre, yo tenía pues 18 años y ella era la que nos guiaba a nivel espiritual y fue donde también me perdí por ese mal camino. Pero luego regreso cuando me empiezo a sentir nuevamente así vacío y que no entendía para dónde iba con tanto relajo que llevaba. Y fue un retiro espiritual y me reencontré con nuestro Señor y empecé a reorganizarme a nivel, pues, hombre, ¿verdad? Porque pues ya no era un chamaquito, ya 22, ya casi 23. Y pues decidí buscar a Ivonne, pero ya en plan serio, ¿verdad? Fui a hablar con ella, le dije, mira, yo sé que, bueno, hubo un detalle donde según ella se iba a casar con otro que iban a proponer o le habían propuesto matrimonio. Que según. Y se la habían propuesto. Sí, sí. Pero yo tenía tanta seguridad que ella era para mí, o sea, es así, literal, no tenía ni tantita duda. Que me entero que estaba pasando eso y dije, sí, a ver si es cierto. Le llamo por teléfono y le digo, oye, felicidades, que ya te pusieron matrimonio, que estás comprometida, qué bueno, ¿verdad? Y me dice, sí, ¿cómo ves? La estrategia. Pues, pero bueno, a donde iba era a lo que iba con esta llamada era realmente a tratar de ver, a confirmar lo que yo sabía, ¿verdad? Que al final de la conversación le digo, bueno, si en este momento yo te propongo matrimonio, ¿te casas conmigo? Desgraciado, fíjense. Pero Ivonne, tú no sabías todavía lo que había sucedido con él, su transformación. Tú todavía no sabías la transformación. No se había cuenta que Cortado, o sea, ya... No, yo había tenido otras novias. A Tomás le sobraba la confianza en ese momento. Y yo también le había llegado un rumor a ella que yo me iba a casar con otra. Y fue de novela. Entonces, ya sabes, la novela tradicional. Horrible. Pero bueno, en ese momento fue cuando yo le hago esa pregunta al final de mi conversación con ella y se quedó callada. Hoy. Eso dice. y me dice, no, sí, no, ¿cómo crees? Yo estoy comprometida. Bueno, te veo tal día para vernos y tomar un café y no sé qué. Bueno, total, a la semana la veo y para esto ya había terminado con el otro. Mira. Ivonne, ¿terminaste porque sentiste ese corazón así ya o qué? No, dio como la casualidad. Fue, de verdad que fue cosa de Dios, de verdad, porque no lo terminé yo al hombre, el hombre terminó a mí. Porque se fue a la parranda y no le gustó que lo encontrara y se enojó y que me termina. Fíjate, gracias a Dios. Y luego ya me dice, fue cuando sucede, bueno, todavía nos vimos Tomás y yo en esa cita y yo ya llegaba sin galán. Yo ya había llegado sin galán y es donde ya nos volvimos a ver. Hagan de cuenta que nos vemos en esa cita con Tomás, lo que yo había soñado, porque ya habían 2 años que habíamos terminado. O sea, esa cita es como mi sueño, por fin estar nuevamente con Tomás en un diálogo más maduro, sin estarnos echando de que si tú me hiciste, que si no me hiciste, porque de verdad,
aunque no fuéramos novios, nos encontrábamos en la calle, él sentía que yo era su posesión y yo sentía que él era mi posesión y se me veía con alguien, o sea, de novela, de Corín Tellado o de las que son las venezolanas o colombianas. No, Aquí decimos novela mexicana. Ella es mía y yo soy de él y una vez me vio con otro y al otro lo dejé por irme con él y el otro le grita, déjala, es igual a todas. Ay, no, de novela, de verdad de novela, así. Pero bueno, el asunto va, nuevamente. Bueno, en un vínculo, no es que tenían un vínculo muy fuerte desde el principio, lo que pasa es que sí, sucedieron cosas, arrancaron como al revés. El vínculo era muy fuerte. Muy fuerte. Exactamente. Entonces, finalmente nos vemos en esta cita, hablo con ella en serio, mira, te quiero proponer regresar, pero ya formalmente, ya, si volvemos es ya para buscar casarnos, pero tenemos que cumplir con lo que ya sabemos o con lo que yo ya sé también de cómo vivir realmente un noviazgo buscando un matrimonio santo, ¿verdad? No precisamente con esas palabras, pero pues básicamente. Sí, entonces Tomás me pidió hablar con mi mamá, me dijo, por favor, sácame una cita con tu mamá. Mi mamá lo detestaba, ya sabrás, lo mega detestaba por todo lo que me hizo. Y obviamente me prohibido verlo. Obviamente esa cita fui con el permiso de mi mamá, pero me tenían mega prohibido verlo. Y yo cuando Tomás me dice, vamos a volver, le dije, adelante, vamos a volver. Y me dice Tomás, ¿y si funciona es para casarnos? Y yo le dije, adelante, solo vamos a volver con una condición, que este noviazgo se va a vivir en total castidad y ni siquiera besos va a haber, lo que duremos, porque hay que vivir un noviazgo cara a Dios, para de verdad no engañarnos, para que no haya un besito donde se nos antoje irnos más allá, o sea, que en total castidad, y te puedo decir que dice Tomás que no, yo me acuerdo que sí, que ni besos, vaya. Entonces, sí, hubo 2, 3 veces. Yo no la verdad es que yo no me acuerdo. Besitos, pero bueno. Besitos de... ¡Wow! Yo no había escuchado, no, o sea... Hasta los besos. Hasta tenemos unos amigos que nos dieron su testimonio de castidad hermoso, pero, uy, ese sí es... O sea, es que ustedes son el límite. Y le digo yo a Alex, cuando ya creímos haberlo escuchado todo... porque nunca había escuchado eso. Y si ahora las parejas dicen que es tan difícil, que es imposible, ahora sin besos, wow. Seguramente Dios se derramó en gracias completamente ahí. Y eso se trataba, porque yo creo que por fin y por primera vez, de verdad queríamos vivir la voluntad de Dios. Y seguramente ni conscientes estábamos de eso, de que lo que queríamos era vivir la voluntad de Dios. Lo que queríamos era hacer las bien, y seguramente ni siquiera sabíamos lo que era hacer las cosas bien, porque tampoco nadie nos había enseñado, pero ahí es donde te das cuenta cómo la gracia de Dios se actúa y se derrama. Y bueno, entonces llegó a mi casa, yo tenía que llegar a las 10 de la noche, llegué a las 12, ya sabrán cómo me fui a mi casa, pero yo llegué, bueno, toda emocionada. Salimos de ese cafecito, vaya, ni siquiera de beso nos despedimos, de que los dos estábamos así como, ¿is this real? ¿De verdad esto está pasando? Volví a tomar, no, increíble. Cuando le digo a mi mamá lo que había sucedido, me dijo mi mamá, si tú vuelves con Tomás, es para casarte. Y le dije, mamá, es que precisamente Tomás quiere hablar contigo sobre eso. Entonces, soltaste. A los chones se le cayeron, o sea, y justo al siguiente día Tomás llega a mi casa y bueno, en mí no sé sus familias, pero en mi casa si mi mamá se enteraba el tío, el perico, el otro, entonces era junta familiar ahí, ya sabes. Y ya Tomás llegó, habló con mi familia y ¿qué les dijiste? Oh. Pues que estoy regresando con Ivonne, pues ya con la intención de casarnos y con su permiso me permiten nuevamente volver con ella y de todo salir bien, que estaríamos casándonos pues en los próximos años o el próximo año. No dimos fecha en ese momento, pero en los próximamente, ¿no? Y finalmente pues llevamos esa relación, planeamos y llevamos un matrimonio pues mucho mejor que el que habíamos tenido antes, ya más maduros ambos, etcétera. Y entre todas las circunstancias que vivimos en México también a nivel
económico, con la salida del presidente que teníamos, etcétera, y todo lo que estábamos planeando. Nuestros planes originales no se dieron como tal y la alternativa fue venirnos a vivir a Estados Unidos al casarnos, ¿verdad? Pero un detallito que se le fue a mi marido, que es cuando llegó a esa junta con mi mamá. O sea, imagínense el cuadro, lo mega detestaban. Yo temblaba, yo era como la hijita consentida. Es que, bueno, mi mamá biológica murió cuando yo tenía 2 meses de nacida. Entonces, a mí mi papá biológico, me regaló con mi abuelita materna. Entonces, imagínense cómo yo era la niña, la consentida. Entonces, mis hermanos eran mis tíos. Mis hermanos eran los hijos de mi abuelita. Entonces, y eran 12. Imagínense cómo yo era así como la cosita consentida, que a mí no me podía dar ni un resfriado porque se venían todos encima, no le pase nada a la niña. Entonces, imagínense este patán. Tomás debe haber revisado el agua que le dieron. Todo. Sí, que la tome la niña, o sea, a ese grado de cuidado. Entonces, imagínense que llegue ese día Tomás, regresa a la casa después de tantos años o tantos meses, y sí, lo primero que le dice a mi mamá es, quiero pedirle perdón por haber hecho sufrir a Ivonne. Así fue lo primero, llegó pidiendo perdón y quiero decirle que todo este tiempo que pasó, me di cuenta que su hija es el amor de mi vida. Quiero pedirle permiso para regresar a la familia. O sea, todo es ese cuadro. Entonces, bueno, mi mamá, cosa totalmente como que, sí, o sea, se transformó el amor otra vez. Y los papás son como muy perceptivos en todo eso. No, yo no digo que lo gozó, yo cuando me dio el anillo de compromiso no fue la más feliz, pero era porque su bebé se le iba. Pues que, imagínense, o sea, se le muere una hija, pero le llegó otra hija, su bebita se le iba. Entonces, no era por falta de amor a Tomás, sino era porque pues, se le iba a su niña, ¿no? Y entonces ahí empieza nuestra relación. Nos casamos el 23 de septiembre, que justo también es el día de mi bautismo. Qué chistoso, ¿verdad? Sacramentos. Nos casamos en el 95, el día del Padre Pío. Y al siguiente día nos venimos a vivir a Estados Unidos, justo por la que se viene en México, ¿sí? Déjame quitar eso porque están entrando así como mensajillos. Y bueno, tuvimos la increíble bendición, aunque en ese momento yo no lo vi como tal, ¿sí? De embarazarnos en la luna de miel. Gracias a Dios, en la luna de miel. Entonces, nuestro primer hijo, el mayor Tommy, que se llama como el papá, nació a los 9 meses, 15 días de nuestro matrimonio. O sea, salvamos la honra por 15 días. Ay, pero qué lindo eso, porque no sé, es como todo ese proceso de castidad tan lindo y quedar en esa luna de miel, me parece muy hermoso, Sí, te regalo. Sí, Qué sí, belleza. Hermoso. Y fue susto en el sentido de que a mí me faltaba un año para terminar mi carrera. Ahorita pienso, ay, bueno, y si andas en esas cosas, pues, ¿quieres que resulte un perro o qué? O sea, embarazo. Entonces, pero bueno, ya era otro país, estábamos solos, me faltaba un año para terminar la carrera y la idea era que yo la terminara. O sea, ay, ahorita lo veo y digo, ay, pero me asusté por eso, por esa soledad, eso que yo veía, mis términos muy humanotes. Ahorita lo digo, ay, eres una bestia salvaje, o sea, no, ¿no? Bueno, nace nuestro primer bebé, bendito sea mi Señor, nos vamos a México a tenerlo, empezamos, a los 2 años nace nuestro segundo bebé, gracias a Dios, nuestro Patricio, y a los que sería como al año y medio, que creí igual, también que estábamos embarazados, y voy y me reviso, pues que me checan y que no era embarazo, que yo tenía cáncer. Entonces, y pues ¿de qué estás teniendo cáncer o qué sucedió? Pues resulta que la vida disipada de Tomás, con esa vida, las consecuencias es que a mí me contagió de una enfermedad venérea que me desarrolló cáncer. Entonces, para mí, ese fue como los parteaguas en mi vida, ¿no? De los primeros, así como yo abierta a la vida, o sea, fue terrible aceptar. Tenía 29 años, ¿no? Y fue hasta la fecha, es un dolor que aprendes a vivir con él,
pero no es un dolor que dices, ay, bueno, ya pasó, ya tengo 2 hijos. Ay, y tengo la bendición de verdad que Dios me manda hijos espirituales. Bueno, tengo otros más y cuestión, pero es una herida que aprendes a vivir con ella. ¿Qué te puedo decir? Entonces... Y es donde debemos de tener conciencia de que el hecho de ser, de andar y por todos lados, acaba ahí. O sea, aunque yo cambié y me enderecé, traía conmigo ya marcado y ni siquiera salió ni nunca supe hasta posteriormente que dañé por mi malas decisiones que tomé cuando estaba soltero, el de no tomar conciencia de la santidad que significa la castidad, o sea, es donde dices, Dios mío, de haber tenido una mejor guía o de yo haber abierto mis oídos a consejos en lugar de los cuates, de ser el macho y el superman, etcétera, es donde dices, Dios mío, perdón, o sea, fueron decisiones mías y que llevé hasta mi matrimonio y al punto de afectar al amor de mi vida, ¿no? O sea, es absurdo que no podamos tener esa conciencia por dejarnos llevar por lo que el mundo nos ofrece y lo que nos empujan a hacer. Y nos dejamos empujar. ¿Por qué? Porque somos egoístas, pensamos en nosotros primero y eso es lo peor que podemos llevar al matrimonio, ¿eh? Y dar reserva de todas las consecuencias que yo llevé a mi matrimonio, el hecho de pensar así, tenemos que siempre reconsiderar y saber que entrar al matrimonio es todo lo contrario, es completamente entregarnos a nuestra esposa sin condiciones y a nuestro esposo. O sea, el egoísmo no cabe en un matrimonio. Y entonces, y sobre todo fue para mí aún más chocante porque yo a mi marido había llegado virgen. Entonces, imagínense que llegara, o sea, todo eso solo de, y esa vida de promiscuidad, o sea, para mí fue desgarrador, ¿no? Entonces, bueno, se lo ofrecí a Dios. ¿Y esto los afectó en ese momento como pareja o lograron? Yo no creí, emocionalmente yo no creí que fuera. Mira, yo creo que yo caí en shock y como a mí me ha ayudado muchísimo, bueno, que siempre la Eucaristía diaria y el Santísimo, todo eso, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me faltó fue no honrar el duelo de que ya no vuelvo a ser mamá. Y yo lo quise vivir tan sobrenaturalmente y mandar un mensaje al mundo que aún en el dolor se puede ser feliz. Y me parece que fue un acto totalmente de soberbio mío, porque no, la verdad es que había perdido mi matriz, había perdido mi capacidad de volver a ser mamá. Claro. Y había que perdonar un acto muy fuerte. Y entonces, todo eso, en el momento puedo decir que no se afectó como tal, pero sí volví a caer en desórdenes alimenticios, empecé a caer en depresión, empecé a tomar antidepresivos, me puse súper flaca, todo, o sea, peor. Y bueno, sigue pasando el tiempo y muere mi mamá en el año más o menos 2004 y ahí sí fue donde ya fue el quiebre de mi vida. Ahí sí ya fue, no tanto por la muerte de mi mamá, sino por los problemas que vinieron después en cuestiones de herencias. Porque como les digo, yo con mis tíos crecí como hermana, o sea, yo dormía con ellos, me cambiaban el pañal, o sea, y de repente que el dinero hubiera tenido más valor que yo, que era su hermana, que me robaran la herencia, que no hubieran querido respetar, o sea, todo eso para mí fue, chicos, o sea, me mataron en vida y no por el dinero, sino ese sentido de pertenencia nulificado, ese sentido de que ya no soy de nadie, ya no pertenezco a nadie. O sea, fue terrible. Y aparte, bueno, yo ya andaba en depresión, ya nuestro matrimonio estaba medio en crisis. Tomás tenía una personalidad increíblemente controladora y punitiva, porque Tomás es un hombre muy ordenado, pero en ese momento lo llevó al extremo de la obsesión. Entonces estaba encima de mí
y él no entendía por qué yo estaba en depresión, y él no entendía por qué si él era fuerte y él podía salir, y él había podido salir de tantas cosas, ¿por qué yo no? Entonces le faltaba como mucha caridad en muchas cosas. Y efectivamente nuestro matrimonio se empezó a tambalear, sumado a todas las heridas que yo traía desde niña, de abandono, injusticia, rechazo, todas las que tú te puedas imaginar, que aparte ni siquiera yo era consciente que las tenía, porque tengo 50 años y en mi época no se hablaban de heridas. Y decir que tú estás traumada, o sea, olvídalo. Pero no estaba nice. Pero para todo esto, durante todos estos años donde fueron pasando todas estas cosas, siempre vivimos un matrimonio pues muy, muy católico, muy piadoso. Nuestros hijos iban con nosotros siempre a misa, íbamos diario a misa en la mayoría del tiempo. Teníamos una vida activa a nivel familiar muy, muy bonito hacia afuera, ¿verdad? Entonces, éramos pareja, éramos familia ejemplo, si lo querías ver así. Donde teníamos unos hijos súper bien educaditos, eran un desastre, pero bien educaditos. Lo que pasa es que Ivonne había recibido ya tantos golpes que antes no sé cómo seguías de pie, eso por algún lado tenía que soltar, pues estallar. Eso antes, por algún lado tiene una fuga. Qué fortaleza tan grande la que has tenido. Sí. Entonces, bueno, ya por ahí, que será del año 2010, 2009, una cosa así, yo ya, o sea, de verdaderamente yo ya no podía con mi vida. Yo recuerdo estar en mi casa ya, o sea, con esa depresión y nada más escuchar que Tomás llegaba y me paraba, porque yo sabía que Tomás llegaba a regañarme. Entonces yo por Tomás, no miedo, pavor y lo que le sigue, o sea, lo que le sigue era terrible. Entonces, no sé, yo iba a dirección espiritual, que me ayudaran, y pues en dirección espiritual me decían, es tu cruz, te aguantas, o sea, cosas así. Yo llevaba dirección espiritual y el tema de la herencia, de mis tíos, y Ivonne, solo dinero, que no es el dinero. Entonces, ¿a quién acude? Psiquiatras aquí, psiquiatras allá. Pasé por 10 años por todos los antidepresivos que te puedas imaginar. Yo recuerdo estar de verdad, llegando al Santísimo todos los días, y así me le ponía al frente y le decía, ¿qué onda contigo? ¿Tú no jalas o qué? Porque a mí me decían, o sea, todo se soluciona con Dios. Y claro que todo, no hay nada que Dios no solucione. Pero a una mujer en mi situación únicamente le das la solución de rezar, no, pues de gracia, no existe, no existe. Entonces, y cada vez yo me iba metiendo más en este rollo de el victimismo, y uno cuando está en el rollo de victimismo se empieza a autosabotear. Ya saben cómo está ese círculo, ¿no? Entonces, es ese autosaboteo, le dices a la gente, ¿te das cuenta como si tengo razón? ¿Te das cuenta como si no me quieren? ¿Cómo soy la víctima? Y seguramente muchos años me funcionó el ser víctima, porque aparte sí me creía que era la víctima, ¿no? Total que ya en el año 2009 yo ya había perdido familia, yo ya incluso les dije, quédense con la herencia, me están matando ustedes, y a ustedes lo que les interesa es el dinero, y se las aventé, y no hablo de 3 pesos, eran millones, pero ya me estaba volviendo loca. Y sintiendo yo que yo no tenía el apoyo de Tomás, me habla una de mis hermanas, por fin, te digo, yo no tenía relación ni siquiera con mis hermanos de sangre, porque mis hermanos de sangre, yo no crecí con ellos, mis tíos les inventaron que yo les había querido robar dinero, los tontos de mis hermanos se la creyeron, entonces también se me voltearon, entonces yo estaba verdaderamente... No estabas, wow, pero te dieron con toda, o sea, estabas que... Qué situación tan difícil. Sí, no, y para eso las circunstancias del otro lado era en el 2008, aquí en los Estados Unidos, una crisis económica muy fuerte que afectó a todo el mundo, ¿verdad? Sí, total. Eso afectó directamente el negocio, mi negocio que teníamos en ese momento, donde también a nivel económico nos presionó a nivel familia muchísimo. Que como yo estaba reaccionando dentro del hogar, también era presión exterior, ¿verdad? Sí. También de lo que estábamos viviendo a nivel económico con el negocio, ¿verdad? Todos se nos en este momento, porque incluso
mi hermana de sangre, cuando mi mamá fallece, mi mamá dejó 5 hijos, la mayor Ángeles quedó de 10 años, luego Elsa de 9, Mónica de 6, José Julio de 5 y yo de 2 meses. Entonces, Ángeles, mi hermana, la que queda de 10, de alguna manera también fue figura materna de todos nosotros, que me llevaba 10 años. Y en ese inter la diagnostican de un cáncer de los más raros que tú te puedas imaginar, ¿no? Entonces ya con el 2009, y para mí Ángeles, les digo que después de mi madre es lo que yo más he amado a esa hermana, ¿no? Y lo que ella me decía para mí era ley, totalmente ley. Me habla por teléfono por fin después de años y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a pasar Navidad acá? Entonces dije, wow, o sea, tengo la oportunidad de recuperar a mi familia, fue lo que pensé. Ella hace la Navidad, van a estar ahí mis hermanos se van a dar cuenta que no soy yo la mala, ellos se van a dar... Y ¿sabes qué? Cuando estás en esto, te enfocas mucho en quererle demostrar a la gente, ¿sí? Lo que... Yo no soy esto, mírenme de veras, créanme, yo no soy la mala, yo no miento. Y te desgastas, te desgastas. Después te das cuenta que por ahí no es el camino. Entonces, bueno, pero yo todavía estaba en el rollo. Y le digo a Tomás, ¿sabes qué? Me voy a ir a León, somos de León, me voy a ir a León a pasar Navidad vámonos a León a pasar Navidad con los chavos. Y me dice, Tomás, no, yo no puedo por mi trabajo. Por lo que se estaba por lo que viviendo. estaba pasando. Me dice mi hermana, te revelas. Él no viene, pero tú sí. Y dije, tienes razón. Yo era de las que, de verdad, yo siempre obedecía, pero ya por miedo. Ya no era esa obediencia que hoy tengo, que es esa obediencia santa, esa sumisión santa que uno obedece a lo bello, bueno, bueno y santo, a lo sabio. En aquel momento era por miedo, ya era por pavor obedecer a Tomás y que me le revelo. Era la primera vez que yo me revelaba y le dije, tú no puedes ir a pasar Navidad a México, yo con mis hijos. Y él accedió. Y era la primera vez que en toda nuestra vida 15 habíamos no pasado juntos la Navidad. Sí. Y que de pronto viéndola como la estabas viendo. Sí, exactamente. Me voy a México con mis hijos y dicho y hecho, chicos. O sea, ya sabes, o sea, me mega recibieron divino mi papá, mis hermanos, incluso mostrando una súper empatía y compasión conmigo, donde me decían, Ivonne, es que de verdad en este asunto de la herencia que más ha sufrido eres tú, porque al final del día fuiste tú la que creciste con ellos, esa tía la que te están traicionando. Entonces, para mí todo eso fue como, sí me quieren, fue lo que yo pensé, ¿no? Mi papá jamás se preocupó por mí, mi papá quedó muy trastornado, y por no llamarle peor, pero quedó muy, muy mal después de la muerte de mi mamá, ¿sí? Porque aparte él iba manejando cuando mi mamá muere, entonces imagínense, mi mamá muere a los 28, papá tenía como 35 y todo, con 5 hijos, entonces, y él iba manejando en el accidente, entonces totalmente... Un accidente automovilístico. Un accidente automovilístico, entonces de alguna manera se alejó de todos nosotros, sus hijos, porque ahora lo entiendo, que de alguna manera le recordábamos a mi mamá y todo eso bueno que él llegó a tener, le fue de las manos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Total que yo ya estando en México, yo ya por Tomás, yo ya sentía repugnancia, yo ya sentía ese control, yo me sentía ahogada dentro del matrimonio, sofocada, esa es la palabra, como si estuviera metida en una alberca y se te va totalmente el aire. Y estando allá, dije, lo voy a dejar. Fue lo que pensé. Y cuando a mí ese pensamiento de lo voy a dejar, esa es mi decisión, yo sentí físicamente como atrás se me tocó una piedra. Físicamente lo sentí. Entonces que te quitaba un peso de encima. Físicamente lo sentí. Y yo eso lo tomé como una señal de Dios de que yo estaba haciendo lo correcto. Fíjense mi soberbia. Y escuchen las parejitas que estaban escuchando esta historia. O sea, póngale cuidado a todos estos puntos de quiebre que es donde muchos pueden estar. Sí. Fíjense mi soberbia, cómo iba a estar yo mal si era una mujer que iba a misa todos los días, casi toda mi vida, si era una mujer de piedad profunda, de oración profunda. Entonces, al sentir yo eso y sentir paz, señal de Dios, vaya engaño del enemigo, porque recordemos que el enemigo de Dios puede tomar el lugar del Espíritu Santo, si se le pega la gana. En
engaños, no que tome su lugar, o sea, en sus lugares, por eso hay que estar súper atentos. Y fue lo que hice, le llamé por teléfono más a Estados Unidos y le dije, no voy a volver. Y Tomás me lo tomó como berrinche, chiquiada. Sí, ay, sí, hombre, y cuando regrese, no voy a volver a darte a los hijos, voy a volver porque los hijos iban en un colegio de superdotados, porque pues no los puedo traer acá, después ya me los traeré. Pero en el fondo yo lo que tenía es, te voy a dejar a los hijos porque yo sentía culpa, entonces te dejo a los hijos como premio de consolación. Fíjense, ojo, vean el grado de locura en el que empecé a caer, y podemos caer sobre todo las mujeres porque hoy en día la guerra espiritual está en contra de la mujer, pero durísima. Una mujer en sus 5 sentidos jamás abandona a sus hijos, jamás, no hay manera, es en contra de su naturaleza. Yo iba en contra de mi naturaleza, ¿no? Entonces, fue lo que hice, regresé, pero aparte, ya mi hermana estaba muy mal. Entonces dije, también lo voy a tomar para estar con ella, porque ya no, era un cáncer fulminante, le daban 4 meses de vida. Entonces, ¿Y tus hijos qué edad tenían, Ivonne, en ese entonces? 12 y 14. Uy, pura adolescencia. Plena preadolescencia. Aquí un detalle súper importante de cómo era la de unida y de cómo mis hijos nunca, pues no veían pleitos en nosotros, ni veían las caras. Sí, tengo que decirles que a los hijos no se les hace tontos, porque la sinergia se siente, o sea, obviamente, pero no éramos unos papás, porque tristemente hay hijos que dicen, no, ya que mejor mis papás se separen, porque no sé, es un infierno. Acá no. Incluso unas semanas antes de que yo abandonara a mis hijos y a mi marido, mi hijo mayor le habían dejado hacer en el colegio un ensayo de quién era su superhéroe. Y él escribe el ensayo diciendo, todos en este mundo tenemos superhéroes, Superman, super no sé qué. Pues yo les tengo que decir que yo tengo un superhéroe de carne y hueso y lo llamo mamá. Y empieza a hablar de lo de que era su mamá. Imagínense que a las pocas semanas el superhéroe lo abandona. Fíjense, o sea, terrible, Ivonne, se me pararon los pelos. Ay, bueno. Sí. Por eso les digo, mujeres, ojo, porque el demonio se mete por las heridas y nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos capaces de hacer, ¿sí? Y sabe dónde le da uno, él sabe por dónde se mete. Es que sabe obviamente cuál es la debilidad de cada uno, dónde estamos más débiles, dónde flaqueamos más. Sí, donde nuestras acciones van a ponernos en primer lugar, en prioridad, arriba de inclusive de Dios, lo hacemos constantemente, pero inclusive de nuestros hijos, de nuestros, como decía Ivonne, de los hijos, que es el amor, yo creo que más puro que existe de una persona, es la madre, el amor de la madre de los hijos, que tu persona la pongas arriba de ese amor. Sí. Ya hay algo mal porque estás pensando en ti primero. Y el amor es lo contrario, es donarte, es darte tú por el bien de los demás. Entonces hay que tener eso. Si yo estoy actuando por mi bienestar primero que de cualquier otra persona, ya no estamos por buen camino. Y lo que estamos nosotros escuchando para tomar esas decisiones no viene de nuestro Señor. Lo que pasa es que cuando estás herido no te das cuenta de todo eso. No te das cuenta, y cuando estás herido estás en tanto dolor que lo que más quieres es salir de ese dolor, y de verdad tú crees estar haciendo las cosas correctas. Por eso con las personas heridas, que hoy les llaman tóxicas, y a mí me revienta que utilicen ese término cuando se refieren a las personas, porque no existimos las personas tóxicas, existimos las personas heridas que vamos a herir. Sí, somos personas con actitudes tóxicas, que es diferente. Entonces, lejos de juicio es muchísima compasión y acompañamiento, ¿no? Y no solapa, porque el pecado no se solapa, jamás, pero te voy a ayudar a salir de él, ¿no? Entonces, bueno, así pasaron, para no hacer el cuento largo, pasaron 2 años. Yo me metí allá a trabajar, con mis hijos era totalmente el contacto. Entiéndanme que con mis hijos era una relación, era increíble. Yo todavía los dormía a pesar de ser adolescentes, ¿sí? Por teléfono. Y cuando vivíamos juntos todavía los dormía. Me decía mi marido, ¡ay! Bola de grandototes, todavía los duermes. Y yo le decía, déjame aprovechar porque no tardan en correrme de sus
habitaciones. Ujú. Y entonces ya lo que hacía era decirlos por teléfono. Fue bien duro, era durísimo. Yo lloraba todos los días, pero ni ese llanto, porque yo estaba convencida que el casa era Tomás. Yo estaba convencida que el que estaba torturando mi vida era Tomás y había que deshacerse de él. Porque yo empecé a escuchar al mundo. Y también en ese mundo participó mi hermana, que en paz descanse, ¿no? Entonces, el mundo me enseñó que había que deshacerte del problema, que había que cerrar círculos y que si el hombre no te hace feliz, tienes todo el derecho de deshacerte de él porque Dios te quiere feliz, porque te casas para ser feliz. Yo empecé a escuchar todas esas mismas del mundo, todas esas mentiras y falacias y me las llegué a creer, de verdad, ¿eh? Y ojo, que fuera de soberbia alguna, siempre he sido una mujer bien formada para que se den cuenta nuevamente en el engaño en el que caímos, o en el que caí y en el que toda la vida podemos caer siempre. Y bien importante nada más aclarar, nos casamos para ser santos y el fruto de la santidad es la felicidad. Ese es el resultado, ¿sí? No quiere decir que te casas para ser feliz por el hecho de ser feliz, sino el resultado de buscar es tu vocación. A través de esa vocación vas a lograr esa pureza, esa santidad, ese acercamiento a Dios, y al tener a Dios en tu corazón vas a ser feliz, Sí. ¿ok? Y esa es la verdad del matrimonio. Entonces, bueno. Pero qué pena, yo les hago un paréntesis. A pesar, aquí es donde quiero que abramos mucho los oídos, porque miren que ellos eran bien practicantes, orantes, de misa, ¿cierto? De unos Diaria. valores, de unos principios bien, bien fuertes, pero ¿cómo no es que eso les haya llegado de un momento a otro? O sea, eso venía dándoles duro desde hace muchísimos años y esa fue ya como la consecuencia de todo. Aquí es donde yo digo lo importante que es ir vaciando la maleta a medida que pasan nuestros años, porque es devastador, devastador cómo nos damos cuenta es cuando digo yo, la pata se quiebra. El comején fue comiendo, comiendo y la pata se quiebra. Entonces, somos ese bastón del otro, ese compañero del otro, que tal vez Tomás estaba pues en su trabajo y todo y no veía cómo Ivonne se iba desmoronando desde hacía tanto tiempo. Y muchas parejas están en ese punto, Ivonne, en ese punto. Exacto, y durante, volviendo gracias a que estábamos tan cerca de Dios, posteriormente tuvimos la oportunidad de retomar, ¿verdad? Y la situación fue que de mi parte, una vez que Ivonne decide irse y yo quedarme con los hijos conmigo, yo tomar a la familia y tratar de seguir luchando y buscar mantener la familia, mi familia, la familia de nosotros, pues de alguna manera funcionando de la forma que se pudiera, ¿verdad? El estar cerca de Dios todos esos años, posteriormente en lo personal, me dio a mí la oportunidad de luchar de la mano de Dios, de la mano de nuestra Santísima Virgen, de poder sobrellevar todo esto y buscar el camino en ayudar a mi esposa a regresar, a ayudar a mi esposa a que viera la luz, la verdad, porque posteriormente yo me di cuenta de todo lo malo que yo había hecho, de todo lo equivocado que yo había hecho las cosas para, según yo, ayudar a mi esposa a sobreponerse, porque en mi forma de ver cómo lo estaba tratando de hacer era para ayudarla a que luchara, que tuviera fuerza, coraje, y ella lo tomaba como presión y maltrato, etcétera, y de mi parte lo trataba de una manera dulce y no trataba de una manera no tan dulce, autoritaria y tampoco. Entonces, cuando ella pasando por todo esto, de mi punto de vista, yo había crecido y de lo que yo había aprendido de cómo sacar adelante los problemas, era de lo que yo podía darle a ella, sin yo darme cuenta que en lugar de ayudarla, la estaba perjudicando aún más, ¿sí? Pero bueno, todo esto, posteriormente, ya que ella estaba en México y nosotros tratando de sacar adelante a la familia acá, una de esas ocasiones llego a la casa y mi casa
anteriormente de que pasara, que ella se fuera, era un relajo, calcetines, ropa, trapos, etcétera, por todos lados. Y por decirte, exagerando las cosas, entonces, la casa no estaba ordenada, como a mí me hubiera gustado, porque a mí era siempre muy organizado. Y una de estas ocasiones que llega después de que Ivonne ya no está, llego a la casa antes de que fuera por los hijos de la escuela y veo la casa, porque a mis hijos sí los traía cortitos, ¿verdad? Aquí ellos se ponían y cumplían con los reglamentos de la casa, gracias a Dios, hasta cierto punto, porque también buscamos apoyo psicológico, aparte íbamos yendo y atendiendo yo mi guía espiritual y se a misa, y aún más ahora con nuestra Santísima Virgen tratando de que me hiciera el milagro. Pero bueno, llego a la casa una de estas ocasiones y veo todo en perfecto orden. En perfecto orden. Ya no estaba yo. Pero sentí un vacío tan grande. Dije, ¿dónde está mi santo desorden? Extrañé tanto a mi esposa que yo le di más importancia al orden que al amor de mi vida. Dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a hacer cambios yo para que ella se dé cuenta que sí se puede. Y se puede mejorar. ¿Sí? Ese silencio. Ya había pasado un tiempo, largo. Unos meses, no sé cuántos meses, pero habían pasado algunos meses después de que ella se había ido. Pero de ahí empecé yo a hacer cambios y a luchar, a que ella viera que... Y siempre yo estaba al pendiente de ella, aunque hiciera lo que hiciera, o sea, pasara lo que pasara, yo siempre estaba al pendiente de ella, sin apoyarle sus desórdenes, si les vamos a llamar así, ¿verdad? Pero bueno, fue una lucha constante donde gracias a que estuvimos cerca de nuestro Señor todos esos años, en lo personal a mí me dio esa fortaleza para seguir de la mano de Él y no volverme loco, porque había puntos donde era tanta la presión que se vivía que era muy difícil toda esa etapa, porque llegó el punto donde... ¿Qué pasó después? ¿Qué? Tan linda. No, déjame hacer un paréntesis antes de adelantar. Lo que acabas de decir de que teníamos estas heridas y demás, necesitamos ser bien conscientes que cuando llegamos al matrimonio, o sea, llegamos con toda la mejor intención y nos vamos a hacer santos y bla, bla, bla. Claro, por supuesto que hay que hacerlo, pero parte del bagaje con el que llegamos son las heridas y no las estamos tomando en cuenta. Y esas heridas eventualmente van a tronar en el matrimonio si no nos damos cuenta que las tenemos. Y parte de lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, es justo cuando esas heridas truenan, porque hacemos cosas como las que yo hice, ¿no? En algún momento en Aleteya yo escribí un artículo que se llama No te cases sin sanar tus heridas, que es bien importante que reconozcamos, ¿sí? Que reconozcamos cuáles son nuestras heridas. Para eso es el noviazgo y saber si yo voy a poder con ellas, si tú vas a poder con ellas, o empezar a sanar desde antes. Yo no digo que vamos a llegar al matrimonio hay puros, no existe. Pero bueno, si ya nos estamos adentrando de cuál es nuestra inclinación, nuestro trauma, nuestro dolor, pues bueno, hacemos algo. Porque si no sanamos nuestras heridas, vamos a sangrar sobre aquel que nunca nos hirió, que fue lo que yo hice. Entonces, bueno, pasa el tiempo. No, perdón, ¿y dónde pueden encontrar ese artículo tan...? Al final se llama Aleteya, el portal de Aleteya. Busquen nada más Lucibón o el artículo se llama No te sanes sin sanar tus heridas. No te cases. Perdón, no te cases sin sanar tus heridas, o ahí lo ponen nada más en Google, No te cases sin sanar tus heridas, y seguramente es de los primeros que sale. Ok. Digo, y un pequeño paréntesis al respecto, si no tuvimos la ventaja o la oportunidad de hacer esto, reconocer antes de casarnos, ahora es el momento. Sí. No mañana, no dentro de un mes, ahorita reconocer que tenemos heridas, hay que buscar los apoyos necesarios y también entender lo que realmente Dios quiere para nosotros dentro de nuestro matrimonio. Dios tiene claro
para qué creó el matrimonio y nuestro matrimonio. Sí, ¿Ok? siendo ministros del sacramento, Dios le da la gracia para ayudarme a mí a sanar esas heridas. Exactamente. Es Amén. otro tema, que sepan que el casarse con el sacramento no es así cumplir para que tengan una bendición. No, hombre, la bendición te la doy yo en el nombre de Cristo. Es otro rollo el sacramento. Pero bueno, ya estando yo separada y luego ya Tomás y yo nos divorciamos, porque nuevamente había que cerrar el círculo. Entonces, ¿cómo se cierra un círculo de un matrimonio que ya no sirve? Pues el divorcio. A ver, es que mi pantalla se está haciendo negra. ¿Ustedes me ven que nos ven negros de repente? No, No, los vemos súper bien. bien. Ya no me voy a estar preocupando por eso. Entonces, recuerdo que nos tocaba ir como a las aveniencias y demás, así como se ven en la televisión de los juicios de Estados Unidos, donde está todo un juez y está en medio de todo y toda la gente pasa y ve sus casos. Haz de cuenta que nos tocaba a nosotros y en una de esas estaba la fila de adolescentes vestidos de naranjita, porque eran adolescentes, todos vestidos de naranjita con grilletes. Y yo pensaba, Ivonne, estos pueden ser tus hijos. Ay, no, pero ¿por qué mis hijos? Y pensaba, seguro todos vienen de familias disfuncionales, o sea, de padres separados o de violencia. Ay, no, pero mis hijos van a estar bien, mis hijos con terapia van a estar bien. Porque era lo que a mí me decía el mundo y yo me lo creía. Mis hijos con terapia van a estar bien, porque los hijos lo que quieren es, aunque sus papás estén separados, sus hijos lo que quieren, nuestros hijos lo que quieren es ver padres felices. Es una gran mentira que nos estamos creyendo. Es una mentira eso de que no importa que estén separados con tal de que estén felices. Es mentira diabólica eso. Yo me la creí. Total que, pues yo empezaba a conocer hombres y a cada hombre que yo conocía, chicos, para que vean mi grado de herida, yo le veía cara de príncipe azul, como se le expliqué a Tomás una vez. Yo le veía cara como que iba a ser mi rescatador, de verdad, ¿eh? Y luego ya te empiezo a tener una relación, ya más formal, pues, una relación con un cuate que dije, este es para el gusto de mi papá. Si yo empiezo a andar con este cuate, papá me va a querer. Fíjense, y estamos hablando de una mujer de ya mayor de 40 años. Es de todo el gusto de mi papá, es del mismo círculo social de mi papá. Ahora pienso, qué tonta, si yo nunca admiré a mi papá, ¿cómo se me ocurría andar a alguien como mi papá? Pero era mi necesidad de llegar. Yo necesité toda la vida a mi papá, pero nunca lo reconocí. Empiezo a andar con este hijo de Satanás, perdón que se los diga así, porque así me fue, gracias a Dios, así me fue. Yo con él, con el infierno, gracias a Dios. Aparte de todo, me robó, gracias a Dios. Hoy lo veo una enorme bendición. De verdad, gracias a Dios. Te pasó de todo ahí. Todo. Entonces, cuando yo ya me quedo sin nada, porque aparte ya supuestamente nos íbamos a casar él y yo y demás, cuando yo ya me quedo sin nada, busco a Tomás. Yo ya vivía en otra casa y lo cito para que nos viéramos y le empiezo a platicar. Pues fíjate que me fue así con fulano tal, me robó y no tengo dónde vivir. Y quiero pedirte que nos recibas en la casa a Tommy y a mí, porque ya no tengo ni para darle de comer. Y Tomás, imagínense, después de que él lo conoció, yo el amor de su vida cometiendo adulterio, eso imagínense un hombre de Dios y su reacción. Y me dijo, esa siempre fue tu casa, eres bienvenida, solo recuerda que en esta casa hay normas, hay reglas, hay buenas costumbres, tú eres bienvenida cuando quieras. Entonces, cuando yo escucho reglas, costumbres, yo, ¡ta madre otra vez! Fue lo primero que pensé, no es posible, voy a regresar a las mismas reglas. Fíjense mi soberbia. Y dije, ay, miren, yo lo pensé, que me reciba ahorita, porque ahorita no tengo dónde vivir. Ya después lo vuelvo a mandar allá con su tía Pancha. No, porque tú, una cosa que me parecía fuertísima cuando escuchaba el testimonio de ustedes, era que tú llegaste a decirle a él que lo odiabas o que le sentías como, ¿cómo es que era? Como asco, no recuerdo bien, y me parecía fuertísimo porque yo decía, ¿cuántas parejas habrán? A mí me dice mi pareja, yo te odio, y yo digo, no, pues hasta aquí, yo ya que voy a
a orar o a luchar. Y ahí en ese testimonio era Tomás, dele que dele, dele que dele, dele que dele sin desistir. Sí, no, y era algo que le hacía ver a ella constantemente. Le dije, digas lo que digas, hagas lo que hagas, seguirás siendo mi esposa hasta que mueras, hasta que muramos, hasta que nos lleve Dios al Y cielo. me enseñaba el Y le anillo. enseñaba el anillo. Y para mí era, hagan de cuenta, Nunca me lo voy a como quitar. cuando le enseñas de veras, cuando le enseñas el crucifijo en un exorcismo, él daba el anillo y yo sí, literal, me revolcaba al gusano de la rabia que me... Es que entendamos que el anillo es un sacramental como lo es la cruz. Entonces, para mí era ponerle agua bendita al demonio o gusano, o sal al gusano. Era una rabia. El asco que yo generé por él fue real, era de azufre. Yo no resistía su aroma, yo no lo resistía, era un asco real, de verdad. Yo estaba junto a él y me vomitaba. ¿Por qué? Porque yo le di entrada al enemigo en mí, a saber cuántos demonios del mal ya habitaban, ángeles del mal habitaban dentro de mí. Y Tomás siempre me encomendó a Mamita María. Él iba todos los días a hacer una veladora a Mamita María y me encargaba con Mamita María. Y después Tomás me lo dijo, es que yo siempre dentro de ti te vi, o sea, yo te vi atrapada dentro de ti. Yo sabía que dentro de tu persona estaba esa Ivonne que toda la vida, yo lo veía en tus ojos, que todavía estaba esa bondad en ti. Pero yo, ni siquiera yo la veía en mí. Entiendan que él siguió creyendo de la misma manera que Dios siguió creyendo en mí, cuando ni yo creía ya en mí. Ivonne, yo quiero hacer aquí como una reflexión y como resaltar ese deseo y esa persistencia de Tomás de orar y orar, cuando para los hombres nos puede costar mucho y nos hiere ese ego de que nos digan, es que yo a ti no te quiero, es que tú a mí no me gustas, es que yo no siento nada por ti, es que antes te quiero lejos, cualquier palabra fea que nos hiera ese ego, que me das asco, que no te quiero tener cerca, que todo eso, que hace? Uno como hombre se protege y uno dice, entonces no más, chao, yo ya no te quiero volver a ver. Pero yo quiero rescatar eso que hizo Tomás, orar. ¿Cuántos hombres nos pasa eso y cuántos somos capaces de seguir orando? A ver. No, porque normalmente, ¿qué hacemos? No, entonces, chao. Pero esa oración constante. No, gordo. Y es que no han contado esta pareja hermosa cuánto tiempo pasó. O sea, porque muchos me dicen, Ana, pero es que yo estoy cansada de orar, lloro y oro, lloro y oro. Él se fue hace 8 meses y yo ya, o sea, Dios no me escucha. Ay, yo escucho. Cuando yo escuché lo tuyo, lo de usted, yo dije, wow. O sea, yo he escuchado gente que dice, no, llevo 6 meses orando, falta mucho. Los tiempos de Dios son distintos. No, y pasaron 5 años en separación, divorcio y de que volvimos. Y es que por eso les hice hincapié en lo que Tomás me dijo. Tomás claramente se dio cuenta que la batalla no era en contra de mí y que la batalla era totalmente espiritual. Tomás se dio cuenta que cuando yo le decía, no entiendes, ¿por qué me dices que me amas? Tú no entiendes que yo te odio, me das asco, te detesto. Se dio cuenta que no era Ivonne la que se lo decía, sino que Ivonne dejó entrar dentro de ella. Entonces, por eso Tomás más se aferraba. Y claro que Tomás pagó con su salud. Y claro que muchísimas cosas, pero al final la recompensa fue muy grande. Entonces, pues bueno, sigue pasando el tiempo y ya pues, en el 2014 llega mi cumpleaños. Y a mí me pasaba una cosa increíble. Bueno, yo iba todos los días a misa, como les digo. Y en mi oración de verdad me ponía delante de Mamita María y le decía, Madre, te lo suplico, mándame un San José, mándame un nombre como tuyo. Tú sabes que mi vocación es al matrimonio, no voy a terminar sola. E inmediatamente, haz de cuenta que era Mamita María y el Santísimo a un lado. Y me aparecía la imagen del lado derecho de Tomás. Y para mí era, se los prometo, chicos, desmoralizante y desgarrador que esta imagen apareciera y pensar que el único hombre con el que yo podía terminar mi vida se llamaba Tomás. Aparecía esta imagen y yo le decía a nuestra madre, ay no, madre, no,
otro, ya ya me divorcié, por favor, ya, guácala. Y no se iba la imagen, ¿qué te cuesta, madre? Y me decía, o sea, yo la trataba de convencer a María, porque aparte le decía, a ver, mándame otro, pero tú me mandas a mí otro, es porque Tomás tiene que morir, y si Tomás se muere, pues mis hijos van a sufrir. Ay, no, pero Dios es Dios, Dios sabrá cómo le va a hacer, porque tú me vas a mandar un San José y mis hijos no van a sufrir, hazle como quieras. Y la imagen de Tomás aquí seguía. Entonces, de verdad, todos los días yo terminaba mi oración diciéndole, ok, quieres que yo vuelva con Tomás, yo te voy a obedecer. Solo te pido esos milagros, 2 milagros. El primero, quítame el asco que le tengo, porque tú sabes que yo estoy junto a él y me... ¿no? Quítame el asco que le tengo. Y 2, ayúdame, préstame tus ojos para verlo a través de tus ojos y ayúdame a amarlo a través de tu corazón. Y yo vuelvo con él. Todos los días yo se lo decía, todos los días. Entonces ya fue en el año 2014, me invita Tomás a mi cumpleaños, porque eso también otro detalle. Tomás, 10 de mayo, cumpleaños, aniversarios de bodas, aunque estuviéramos divorciados, 14 de febrero, todos me los festejaba. Y a mí, guácatelas de perro. ¿Cómo te puedo explicar? Pero él presente. Navidades, Año Nuevos, a partir de ahí. Todo. Nunca permití que estuviéramos separados. No. Ay, Tomás, Sí, por ¿no? Dios. Increíble, Tomás, increíble. Sí, increíble. Total que en el 2014 me invita a comer, me invita a pasar mi cumpleaños. Acababa de festejar mi cumpleaños con amigos y no, ya no era parte de mi vida en lo absoluto. ¿Sabes? La soberbia mía. Y me dice, te festejo tu cumpleaños. Y yo, ay, bueno, está bien, para hacerle el favor, ¿no? Me voy a cenar con él en el cumpleaños, muy lindo, haciéndole el favor. Y en eso me dice, ven y vamos al mirador. Me dijeron que está súper bonito. Y, ay, por lo menos en este pueblo tan feo donde vivimos, un mirador de pelos. Vamos al mirador. Y vamos al tal mirador. Yo nada más veo que mete la llave al tal mirador y pues a mí tú me dices cualquier cosa, yo todo lo creo. Y yo me meto a ese cuarto para ver el tal mirador y anda tú. Lo primero que se escucha es la canción de nuestro vals de bodas, que nada va a cambiar mi amor por ti. Gonna change my love for you. Era la suite nupcial con la cama atascada de pétalos de rosas en formas de corazón. El vals de cuando nos casamos, botella de champaña, la recámara tapizada de rosas. Y yo veo ese cuadro y le digo, Tomás, ¿por qué me haces eso? Y él me dice, tranquila, tú tranquila, ven. Yo le dice, es que no, ¿por qué, Tomás? Si ya te lo he dicho, yo no quiero volver contigo, no te amo, entiende. Yo la abrazaba. ¿Por qué te denigras? El otro me envolvía, que era ese abrazo que toda mi vida soñé de mi príncipe azul, de protección, era el abrazo de Cristo a través de Tomás, no le puedo dar otro nombre. Así, totalmente vuelta, como los que nos gustan a las mujeres de protección, y me decía, tranquila, tú baila conmigo. Y yo le decía, es que no, por favor, Tomás, que no tienes dignidad, suéltame, por favor. Pero yo ya, chicos, yo lloraba como niña. Yo lloraba porque yo también sufría con todo eso, de verdad. Era como entre el deber y el querer y el no querer, ¿sí? Ya sabes. Yo sabía lo que convenía, pero mi corazón no lo quería. Total que Tomás, tranquila. Entonces, él así soltaba hasta que llegó un momento que fue donde me rendí, literal me rendí. No paré de llorar, porque eso fue, no paré de llorar. Así levanté mis ojos, Tomás me abrazaba y le dije a mi Señor, Padre, tú sabes, mi Señor, que yo a este hombre no lo quiero. Tú sabes que lo aborrezco. Tú sabes que yo no quiero volver con él. Pero como a ti te amo por sobre todas las cosas, en un acto de amor a ti y por obediencia a ti, esta noche yo voy a volver con Tomás. Por obediencia únicamente, no por amor. Y esa noche, Tomás y yo volvimos. Esa noche, nuestro matrimonio restauró
Y sí les tengo que decir que a partir de esa noche he vivido y he conocido un amor que yo no me imaginé que existía. Nunca me imaginé que esta clase de amor existía y que de verdad, cuando esté en la presencia de Dios y me pregunte por Tomás, porque nosotros como casados es por el primero que nos va a preguntar por nuestro cónyuge, así se lo voy a decir, mi Señor, más no le pude haber amado. Y la gracia de Dios lo que hizo conmigo fue quitarme el engaño de Satanás, quitarme todo ese asco que yo sentía se transformó en el amor puro que ustedes se puedan imaginar, porque por fin fue un amor que venía del corazón de Cristo. Volvimos y lo primero que hicimos fue renovar nuestros votos matrimoniales. Ahora sí, totalmente con la certeza que sabíamos para qué nos casamos, abrazando la totalidad del plan de Dios para el matrimonio, aceptando en su totalidad que yo me casé para que Él sea santo y Él se casó conmigo para que yo sea santo, perdonándonos absolutamente todo, porque la gracia del sacramento te da para perdonar todo, e incluso esto ya va más allá, se lleva cualquier vestigio de dolor que pueda quedar. Todo. Bueno. De Dios, el perdón viene de Dios, no meramente de nuestros sentimientos como humanos, ¿no? Pero todo esto también gracias a que buscamos el apoyo de personas que nos iban a poder guiar en lograr todo esto de la mano de Dios. A través de Alexander House fue una guía mandada de Dios que nos dio la claridad de entender el plan de Dios para el matrimonio, para nuestro matrimonio, y a partir de ahí hasta aquí llegamos, hasta aquí vamos. Sí. Gracias a Dios buscando. Perdón. No. Yo quería decir algo. Enseguida nos cuentas un poquito qué es Alexander House, ¿cierto? Enseguida. Pero yo quiero decir algo que la verdad está que me salen letreros, porque es que los que nos están viendo, por favor, ¿qué prueba necesitan? ¿Qué otra prueba necesitan? Miren esta pareja, este testimonio de vida, de amor, donde una mujer no lo quería, pero la oración tiene poder. La fuerza de Dios no tiene fin, no tiene límites. Dios se derrama en bendiciones. Dios es grande. O sea, tienes miedo, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer con tu esposo, porque muchas preguntas han llegado por acá. ¿Qué hacemos acá? ¿Yo qué hago? Me abandonó. Él piensa que soy infiel. Es que se ha ido. Que sigo orando. Sigue orando. 5 años en este matrimonio, la oración tuvo fruto, y en fruto demasiado grande como el que nos están contando acá. Y no solo orando, sino que mira cómo Tomás llevaba a Ivonne ese abrazo de Cristo, esa mirada, esa palabra, o sea, también es hacer algo, porque cuando él abraza, ¿cuánta sanación no recibió Ivonne? O sea, y lo hizo tremendo. De forma sutil, o sea, no la obligó, sino sutilmente, tranquila. Y reconocer todos los errores con nosotros también hemos llevado al matrimonio. Ser humildes, ahora sí, buscar el cambio en nosotros. O sea, porque el hecho de, sí, pedirle a nuestro Señor que ayude a salir adelante, que nos ayude a ver la luz a nosotros también, para que nosotros empecemos a trabajar, que Dios empiece a trabajar en nosotros, para que nosotros exista ese cambio donde la pareja empiece a darse cuenta de los cambios y le sea atractivo ver esa luz que estás ahora tú generando, ¿sí? Porque de otra manera le pedimos a Dios un milagro, pero quiere que lo haga con la otra persona, ¿sí? No les vas a dar órdenes a nuestro Señor, es buscar que te ilumine a ti para que te dé a ti la luz para buscarlo a Él primero, y de esa manera tu sanación, para que de ahí vea tu pareja, tu esposo, tu esposa, que sí se puede y que haya luz en ti y que quiera seguir esa luz. Y es que fíjense que Tomás me decía, y lo dice, la oración de Tomás nunca se centró en que Ivonne vuelva, que Ivonne me ama. La oración de Tomás se centró en que yo volviera a Cristo. En orar por tu conversión, totalmente, por tu corazón. De volver a Cristo. Del sacramento. Total. Un artículo que se llama también, el que te mandé, cómo salvar tu
matrimonio cuando solo uno quiere, porque ahí explicamos cómo actúa el sacramento cuando uno solo quiere el matrimonio. Es real el poder de Dios, pero hay que saberlo pedir, hay que saberlo. Entendamos que un matrimonio no se va como decimos en México, a la fregada, de una noche a la otra. Entonces, no quieras que se sane de una noche a la otra. Claro que Dios tiene el poder de hacerlo, pero no te conviene, porque en el proceso de sanación se sanan tantas cosas y te vas dando cuenta de tantas cosas. Dejemos a Dios ser Dios. Esto es importante. Rindámonos a su voluntad, ¿sí? Y de verdad hay que desatarle las manos, porque luego somos nosotros quienes estamos estropeando los planes de Dios. Lo que sí les tengo que decir es clarísimo, los matrimonios válidos que Cristo une, no es verdad que Dios luego te quiere verte divorciada, o que Dios luego te mandó otro hombre o otra mujer porque ese sí es tu felicidad. No se equivoquen. Ni por mucho que incluso un sacerdote te diga ya no tiene remedio, no es verdad. En ningún lado, cuando Cristo instituye sus sacramentos, en ningún lado dejó cláusulas o letrillas chiquitas o aplica restricciones. No tenemos idea del poder de Cristo, porque el mismo Cristo que está en la Eucaristía es el mismo Cristo que está en tu sacramento del matrimonio, y es el mismo Cristo que tiene el poder de hacerlo todo nuevo, y es el mismo Cristo que convirtió el agua en vino en su primer milagro, que fue en unas bodas. Bodas de Cana. Por eso hay que invitar a Mamita María, porque ella es la que ya está viendo cuando falta el vino en tu matrimonio, que ella sea la madrina de tu matrimonio. Antes de que tú lo sepas, ella ya sabe que le está faltando el vino y le va a ir a decir a Cristo, Tomás, está faltando el vino, haz algo. Entonces, pero hay que ser humildes en saber recibir y en saber pedir también esa ayuda. Tomás, ¿qué le puedes decir a los que te están preguntando que cómo hiciste? O sea, esos que dicen, me duele mucho que esté con otra, estoy cansado, estoy muy dolida, esa infidelidad no la he podido superar. O sea, si ustedes se dan cuenta, los golpes, o sea, Ivonne recibió unos golpes de la vida durísimo, pero Tomás recibió también unos golpes fuertes. ¿Qué le decimos a esas personas, Tomás? Aquí dicen, Tomás, cuéntanos cómo pudiste soportar tanto. Miren, de acuerdo a lo que me estoy comentando, todo lo que estás tú preguntándome es pensando en ese dolor, cómo le hice, si tú, o sea, olvídate de ti, no eres tú, ¿sí? Es el amor, tu obligación es llevar a tu esposa, llevar a tu matrimonio a la plenitud de lo que Dios espera de ti, de tu matrimonio, ¿sí? Entonces, sé hombre, lucha sencillamente de la mano de Dios en hacer lo que te corresponde, haz los cambios que te corresponden, que Dios te esté iluminando a hacer. No escuches a tu amigo que te dice que eres poco hombre, que eres nudo, que eso que te ayuda, eso está atacando tu ego y el ego es tuyo. Y tú estás luchando por tu amor propio. Y eso es egoísmo, va en contra de Dios. El amor de Dios es darse. Entonces, date a tu esposa. Deja de pensar en ti, de victimizarte. Sé hombre tal. Lucha por tu esposa, lucha por tu matrimonio. De la mano de Dios, pidiéndole la luz, la fortaleza sobre todo, ¿sí? Y que te ayude a hacer los cambios para que a la larga o a la corta, tu esposa empieza a ver esa luz en ti que quiera volver a seguir. Y esa luz que viene de Dios a través tuya es la luz que va a iluminarle el camino a ella, a encontrarte nuevamente, a encontrar a Dios a través de ti. Sí, totalmente. Y que sepamos, el tamaño de tu milagro será del tamaño de tu fe. Y son tan grandes y tan palpables los milagros que, o sea, ¿cómo les explico lo que vemos y lo que sentimos con nuestros hijos? Que ya están en edad casadera, uno se nos casa en enero y nos dicen, papá, mamá, a lo que más aspiramos a tener un matrimonio como el de ustedes. O sea,
Después del infierno que les hicimos vivir. Mamá, quiero una mujer como tú después de que yo te abandoné. Papá, quiero un hombre como tú después de que el papá fue punitivo. O sea, porque han visto esta conversión, de eso se trata. O sea, no estamos nada más hablando, y vaya, y seguimos siendo perfectamente imperfectos, pero nos ven en franca lucha. Y cuando nos ven caídos, también nos ven levantados y nos ven pidiendo perdón nuevamente. Y el matrimonio vive tan distinto cuando la opción del divorcio no es opción, cuando la opción de la separación no es opción. Es increíble. Entonces, no tiren la toalla jamás, porque Cristo nunca tiró la toalla por ti y Cristo ya murió por tu matrimonio en la cruz. Nada más que te falta creerlo. Y No, simplemente no, no importa los problemas, ustedes atravesaron unos gigantes impresionantes que cuántas personas hubieran desistido en el camino. Y ahí está la prueba fehaciente, la oración, la constancia, la perseverancia, amén, la gracia amén. de Dios logró lo que ahora ustedes tienen, un matrimonio que hasta es ejemplo para sus hijos, los cuales ellos quieren tener algo como lo que ustedes tienen. Entonces, es una bendición de Dios gigante. Tengo este corazón hinchado, de verdad que esas palabras con lo que ustedes están rematando esta historia son de una potencia. No, y es un Que regalo para digo las que, personas que están tan por desesperadas. favor, estén vivo, lo tienen que compartir. Yo lo voy a dejar guardado en la cuenta, pero no se vayan a quedar con este regalo tan precioso que esta pareja nos ha regalado. Los que han perdido la esperanza, mejor dicho, o sea, este live les va a servir mucho para volver a retomar las fuerzas y seguir creyendo en Dios. Dios es grande, chicos, Dios es grande, Él nunca deja de creer en nosotros, por eso no nos cansamos de compartir, que no se trata de Ivonne y Tomás, se trata del poder de Dios, del poder de Dios en nosotros. Recuerden, y con esto terminamos esa escena de la película de la Pasión, en la segunda caída de Cristo, donde la mirada de Cristo se fusiona con la mirada de María y cómo ella quiere correr, y vienen esas escenas de cuando era Cristo y ella como madre corría a recogerlo, y en esa caída María va con él y se cruzan los corazones, las miradas, y le dice, o sea, su mirada se puede decir que le quiere decir, llévame contigo, Jesús, ¿hasta cuándo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, que hoy te la dice a ti? Mujer, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Ay, amén. Qué hermoso. Amén, amén. Qué belleza. Amén. Solo me faltaba preguntarles qué es Alexander House. Ah, sí, hay que cerrar. Cuéntanos un poco de eso. Alexander House es un apostolado laico católico en donde vamos a promulgar la belleza, la bondad, la verdad del matrimonio católico. Entonces lo que hacemos es acompañar a las personas, a los matrimonios en crisis o bien a los matrimonios que quieren todavía crecer más en amor, a enseñarles todo el plan de Dios para el matrimonio, pero de una manera muy práctica, pero totalmente cristocéntrica. Entonces, hablamos del plan de Dios para el matrimonio, les damos las herramientas para que saquen adelante su matrimonio, y en pocas palabras les enseñamos, y así les podemos decir, o les ministramos, los acompañamos, o enseñamos cómo debimos haber vivido un matrimonio desde el comienzo. Cómo se vive la castidad, cara a Dios, qué son estas necesidades emocionales y cómo hacemos para ¿cómo se dice? Fulfill, ¿cómo se dice? Llenarnos. Satisfacer nuestras muchas necesidades emocionales, comprender con las heridas emocionales. Hacemos ejercicios en todos, ejercicios del perdón súper poderosos, donde confiamos que la gracia del sacramento al final del día es la que va a tener la última palabra en todo eso, ¿no? Lo que es la espiritualidad en el matrimonio. Entonces, hemos visto milagros del amor de Dios en estos matrimonios que han trabajado con nosotros. Como les digo, no somos nosotros, es la gracia de Cristo y la correspondencia de cada pareja a la gracia. Amén, amén. Bueno, no, Dios los bendiga, Muchísimas que se derramen gracias así inmensas. Va a quedar guardado, sí, va a quedar guardado ahí en la cuenta de Regálame tu Historia, para que lo vean muchas veces, para que lo compartan. Por favor, lleguen esta semillita. Muchísimas gracias a los dos. Estoy fascinadísima. Cuando vengan a Medellín, por favor, nos visitan. Sí, aquí también tienen su casa en Texas.
Gracias. Gracias. Les mandamos un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias por este regalo tan especial y esperamos, estoy segura que Dios hará obras hermosas a través de ese testimonio tan lindo. Que haga su obra en nosotros. Dios me lo Amén. bendiga. Gracias por la Un Amén. abrazo muy grande, que descansen y ya voy a guardar para que lo empiecen a compartir. Dios los bendiga y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Amén. Amén. Bye. Chao. Chao.